Buen día, me da mucho gusto saludarles y agradecer su siempre esperada y grata compañía en este desayuno con el que simbólicamente clausuramos nuestras actividades del año, ¿verdad? Un 2023 que pues ya se nos escapa de las manos y que diríamos así como en los viejos chistes de médicos, ¿verdad? Termina con una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Bueno, la buena es que después de la pandemia como que ya le entendimos a la vida, ¿no? Lo que era pasajero pues lo dejamos ir. Y lo que llegó para quedarse, pues ya nos adaptamos y hemos logrado una cierta eficiencia operativa. La mala, y es ahorita que escuchaba a Luis Miguel hablar de que esta es una época de reconciliación, pues la mala es que nos encuentra el fin de año con un país totalmente dividido, ¿eh? Totalmente polarizado. Y digo, tristemente no es algo nuevo. Digo, no sé si a estos niveles, pero nuestro país siempre ha tenido dos bandos, desde que es un país independiente, ¿no? Monárquicos contra republicanos, liberales contra conservadores, indigenistas contra hispanistas, hoy demócratas contra autoritarios. Y esto ocurre porque los griegos nos enseñaron que tenemos episteme, que es la verdad, y doxa, que es la opinión. Y nuestras discusiones están a nivel de doxa, o sea, a nivel de opinión. O no queremos o no podemos ver la verdad. ¿Cierto? Y entonces alguien podría decir ahorita, tengo frío. ¿Tú? No, yo no tengo frío. No, yo sí. A ver, los que tengan frío son de este bando y los que... A ver. Si la temperatura es 10 grados bajo cero, hace frío. O sea, lo que sientas tú o no, ese es otro paquete. Pero hay un tema de episteme, que es verdad. Oye, ¿y por qué habrá gente que esté interesada en quedarse nada más en el tema de Doha? Ah, bueno, porque fíjense que tendríamos que remontarnos a un filósofo de la antigüedad, un presocrático que se llamó Heráclito, ¿verdad? Y él decía que toda generación viene precedida de la lucha de la oposición de contrarios. Negro, blanco, frío, caliente, dulce, salado, duro, suave. Bueno, para toda esta multitud de heraclitianos que existen en la actualidad, habría que hacerles dos precisiones. La primera, nunca está claro quién es el opuesto. Para los simples sí, pero no es tan sencillo. Es decir, por ejemplo, hay quienes dirían, lo opuesto de la afirmación es la negación. No, yo les diría, la afirmación y la negación están de un solo lado, son certezas. La duda es el contrario. ¿Cuál es el contrario del conocimiento? ¿La ignorancia o el error? No es tan fácil, no es tan simple, ¿cierto? Y segunda precisión es que las diadas no necesariamente son excluyentes. No necesariamente tengo que escoger una y deshacerme de la otra. Pueden armonizarse, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas diadas opuestas que se armonizan en nosotros. Por ejemplo, somos espíritu y materia, ¿verdad? Dijéramos, somos individuos, pero tenemos una vocación social, tenemos naturaleza y tenemos cultura. Podríamos hablar de todas nuestras maestras que son guapas e inteligentes, ¿verdad? No tendríamos por qué escoger necesariamente una. Entonces diríamos que la realidad no es tan simple como dos opuestos que se nos presentan y que tenemos que escoger uno, porque hay una infinidad de matices en el ínter. Y tampoco se transita de un lado al otro de manera inmediata. Esto nos traería preguntas mucho más profundas y mucho más útiles. Por ejemplo, ¿cuándo una virtud se convierte en vicio? Por ejemplo, ¿cuándo la tenacidad pasa a ser terquedad? ¿Cuándo la dignidad es orgullo? ¿Cuándo la justicia se convierte en venganza? ¿Cuándo la magnanimidad en soberbia? Bueno, para dirimir estas cosas que sí son importantes, necesitamos un atributo intelectual escasísimo en la actualidad. El criterio. El criterio. El criterio que es un medio para conocer la verdad, que se compone de mente pero también de corazón, de ideas pero también de sentimientos, de inteligencia pero también de voluntad. Cuando somos más jóvenes, pues nos mueve más el corazón. Y luego ya en la madurez, pues nos asienta la intelectualidad. Pero como ya dijimos que no son excluyentes, ¿verdad? Diremos pues que el criterio es joven, pero maduro, o maduro, pero joven al mismo tiempo. Una idea viva, clara, fija, vigorosa. Un sentimiento fuerte, enérgico, dueño del corazón y supeditado a la idea. La unión de ambas no es cosa menor porque fíjense que además de permitirnos formar criterios, también nos lleva a concebir ideales. Toda época, toda civilización, toda sociedad se mide por sus ideales. Cuando no hay ideales, no hay progreso.
Pero cuando sí existen, se encarnan una serie de mujeres y hombres que no se adaptan a su circunstancia, sino que construyen una acorde a sus sueños. Y entonces, cuando son muchos los que coinciden en un tiempo y en un espacio, es lo que se da en llamar en historia los siglos de oro, el griego, el romano, el español, ¿verdad? Grecia, por ejemplo, nos regaló a un Aristóteles que a nadie le puede ni alegar, ni discutir, ni el cariño ni la admiración que sentía por su maestro Platón. Pero cuando llegaron a dirimir si el conocimiento era una reminiscencia o venía del contacto con la realidad, Aristóteles pintó su raya y dijo aquella contundente frase: sed amicus Plato, sed magis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O Marco Tulio Cicerón en Roma, quien critica a Julio César por no cumplir las promesas que se habían planteado. Y cuando se hace con todo el poder el César, entonces Cicerón lo acusa abiertamente de haber traicionado los ideales por los que lucharon juntos. De manera que cuando asesinan al César, uno de los sicarios levanta la daga y grita: ¡Cicerón! Así que Marco Antonio va inmediatamente a requerir a Cicerón. ¿Qué tienes que ver tú en esto? En el asesinato nada. Pero el hecho de que se haya muerto no quita que traicionó los ideales republicanos por los que luchábamos. Así que entonces Cicerón también es asesinado, ¿verdad? Lo estrangulan, queda con la lengua de fuera, exponen su cabeza en el Senado y Fulvia, la entonces mujer de Marco Antonio, acuérdense que Marco Antonio tuvo su affair con Cleopatra luego, ¿va? Le clava alfileres en la lengua. ¿Cómo osó decir la verdad? En España, el rey Alfonso XIII nombra a don Miguel de Unamuno rector de la mítica Universidad de Salamanca. Y desde ahí don Miguel dice: el rey le miente a los súbditos, no cumple con lo que promete. Así que le mandan decir: oye, ¿quién te dio el puesto, hombre? Como dirían los políticos de ahora, no pago para que me peguen. Don Miguel dice: mi compromiso es con la verdad. Así que el rey no solo lo destituye, sino que lo destierra. Viene la revuelta y ahora se instala la Segunda República en España. Llega el presidente Manuel Azaña y en este simplismo que dirían algunos de los opuestos, dice: pues se atacó al rey, entonces es de mi lado. Se lo manda a traer, lo reinstala como rector de Salamanca y desde la rectoría otra vez don Miguel dice: ya no el rey, ahora el presidente. Engaña ya no a los súbditos, ahora el pueblo. ¿Va? No cumple lo que promete y además con el añadido de la violencia. Así que el presidente le manda a decir: bueno, pues, ¿qué onda contigo? Y también lo destituye. O sea, de todos modos, Juan, te llamas, pues. Y alguien diría: oye, Salvador, pero pues eso de los ideales no está padre, porque mira, uno perdió a su amigo, el Aristóteles. Cicerón perdió la vida y Unamuno perdió la chamba. Bueno, a lo mejor en lo temporal puedes perder, pero les garantizo que contemporáneos a Aristóteles hubo cantidad de intelectuales que se traicionaron a sí mismos y que están olvidados por la historia. Que junto con Cicerón hubo cónsules para dar y repartir, que se vendieron al poder y que no los recordamos en la actualidad. Ha habido más de 200 rectores en Salamanca, ninguno tan luminoso como don Miguel de Unamuno. Los ideales te vinculan a la trascendencia, te vinculan a la eternidad. Ahora bien, cuando no los tenemos, ahí sí tenemos líos, porque la mediocridad se apropia de todo, ¿cierto? El arte se convierte en oficio, la ciencia en comercio, la filosofía en instrumento, surge la ambigüedad, la confusión, la polarización. Se siguen a personas, no a ideas, se gritan proclamas, no verdades, y se trata de reducir la realidad objetiva a mis intereses subjetivos. Es decir, la episteme a la doxa. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la docencia? Yo creo que mucho. Fíjense, para don José Ortega y Gasset, la función primordial, esencial de la universidad es convertir al hombre medio en una persona culta. Emmanuel Kant habla del tránsito de la animalidad a la humanidad. Por eso dice: vivimos en la prisión de la naturaleza y la liberación nos la da la cultura. Fíjense, entonces cultura la entendemos como el sacudirte esa tosquedad, esa rudeza de la naturaleza originaria. Hay de hecho en el latín una palabra que es ex, de ya no, rudio, aquel que dejó de ser rudo. De ex rudio deriva erudio y de ahí erudito.
Hoy esa palabra la entendemos para describir a una persona que sabe mucho, pero simple y llanamente es aquel que dejó de ser rudo, que se hizo culto, pues, en pocas palabras. Quizá con lo que voy a decir a continuación algunos se paren a bailar o quieran o tengan la intención de hacerlo. Conste que yo ni voy a cantar ni voy a decir nada rítmico, pero sé que cada quien trae su música por dentro. Fíjense, el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Bueno, el Cavernario y el Bulldog fueron rudos toda la vida, como no podía ser menos con esos nombres. Pero el Santo y Blue Demon dejaron de ser rudos. En estricto sentido los podríamos calificar como eruditos. Nótese que hablamos de cultura, no de instrucción nada más, porque no podemos mirar de soslayo o ignorar nuestra actualidad que presume de una cobertura educativa casi universal y una sociedad que cada vez más cae en el salvajismo y en la barbarie. Extrañamos esa formación integral en las familias que hacía pronunciar al gran Chesterton cuando caminaba por el norte de España, a donde no llegaba la instrucción pública, pero sí la familiar, esa contundente frase de ¿qué cultos son estos analfabetas? ¿Qué cultos son estos analfabetas? Por eso hablamos de cultura, ¿cierto? Entonces, en las sociedades tan complejas, tan divididas, la única manera de progreso es a través de altas dosis de cultura. No más, no hay otra salida. Creo que un ejemplo clásico puede ser la Escuela de Traductores de Toledo, aquella ciudad toledana de la Reconquista donde cohabitan judíos, musulmanes y cristianos. Y mientras en otras partes se matan, ahí se juntan todos y empiezan a traducir sus textos, ¿verdad? Entonces Maimónides, el judío, es traducido al árabe y es traducido al latín. Avicena y Averroes del árabe al hebreo y al latín, y San Agustín y Santo Tomás al hebreo y al árabe, ¿cierto? No es casualidad que don Gabriel Said decía que la cultura es ante todo diálogo, es ante todo conversación. Conversare, vivir en compañía. Día a través de logos, palabra, a través de la palabra, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí podríamos poner sobre la mesa dos tareas fundamentales para nosotros ante esta panorámica. La primera, si la cultura es a la sociedad lo que la memoria es al individuo, pues entonces es indispensable regresar a las humanidades. Necesitamos corriendo regresar a las humanidades ante la irrupción de todo lo artificial, ¿cierto? Hacer lo que nos es propio como seres humanos. Les garantizo que nunca va a haber ni voluntad artificial ni cultura artificial. Las universidades norteamericanas están regresando todas al tema de humanidades. Si alguien tiene miedo de que la inteligencia artificial lo deje sin chamba, merece quedarse sin chamba. Segunda tarea, si la cultura es diálogo y es conversación, pues el lenguaje ocupa un lugar preponderante. Nuestra capacidad de vaciar las ideas a las palabras justas, a las palabras precisas. El lenguaje marca el límite del individuo. Tú puedes llegar hasta donde te lo permita tu lenguaje. ¿Cómo vas a decir ideas cuando no tienes palabras para ellas? Entonces, a mayor lenguaje, mayor cultura, a mayor cultura, mayor criterio, ¿cierto? No se trata únicamente de ampliar el lenguaje, sino también de profundizar en las palabras, su origen, sus significados. Claro, tampoco para que andes corrigiendo a todo mundo porque te haces odiosita, odiosito, ¿no? Pero sí te permite algunos goces secretos, algunas sonrisas internas, ¿verdad? Como cuando aquel fantoche llega y te dice, tengo un caballo con herraduras de oro. Tú piensas, las herraduras son de hierro, güey. La palabra herradura viene de hierro. Si son de oro, no existe la palabra, tendrías que inventarla. Oroaduras, quizá. O cuando vas a un restaurante y pides un caldito de camarón y te dicen, ¿frío o caliente? Caldo. Cálido. No puede ser frío. O cuando alguien te dice, vi un letrero con un signo de no fumar. Los letreros tienen letras, no signos. Letras, letrero. O estás en el lobby aquí esperando a alguien en las escaleras y te dice, bajé por el elevador. El chiste se cuenta solo, ¿no? Bajé por el elevador. Entonces, se trata pues de tener
un ideal nacional que sea una brújula, que nos una, que nos lleve a salvar nuestras diferencias de Doha en aras de la episteme, que armonice en lugar de confrontar, ¿cierto? Solo con un ideal es posible formar la mente preclara de los sabios, la magna gesta de los héroes, la sublime virtud de los santos. Y solo con este tipo de personajes, sabios, héroes y santos, es posible aspirar algún día a construir un siglo de oro mexicano. Y si alguno de ustedes se está preguntando cuál de los tres escogeré, recuerden que no son excluyentes, ¿cierto? Creo que 2024 pues es un buen año para poner la primera piedra en la construcción de una época dorada. Que así sea. Felices fiestas para ustedes y un abrazo en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, señores, pues vamos a la toma de nuestra tradicional fotografía.